tècnies, anem a la d'Alacant, perquè Mariajo ens donarà consells de com manipular aquestes coses amb alguna persona que entén molt d'això, segur. A més, en un comerciant com és Pedro De Gea, perquè aquestes persones que comercialitzen aquest tipus de productes són els que més han hagut d'adaptar a les lleis i a les normatives, en la qual cosa són els que millor ens la poden explicar. I una data clau, Pedro, és a partir dels 12 anys. La normativa europea es clara en això, l'ús de petardos a partir dels 12 años. Sí, la normativa europea lo que hace es reclasificar todas las edades para que en el ámbito europeo pues todos tengan las mismas edades de uso. I són els coets de clase 1, que són estos que tenim així. Què són? Son los más pequeñitos, son los petardos que hacen lucecitas de colores, la típica bombeta tan nuestra y que usan tanto los niños, y son los productos que apenas tienen peligrosidad y que pueden ser usados pues, por niños. I què passaria, per exemple? És que jo veig així, veig que l'aparador el veig molt atractiu, veig formes, pues, per exemple, l'Aulaguel o este arbre de Nadal. Què passaria un xiquet de 9 anys que vulgui llançar? Esto ya nos lanzamos. Aquí ya subimos de categoría, ya no son productos tan pequeñitos, ya no son productos que hacen poquita cosa, ya subimos de clase, ya subimos a la clase 2, ya son productos para ser usados por niños mayores de 16 años. Perfecte. I clase 2 entra a això, categoria 2. Clase 2 empieza a entrar ya lo que es el petardo. Lo que es el petardo, lo que es el típico chino, lo que es el típico supermasclet, los petardos que pueden ser usados por niños hasta 16 años, mayores de 16 años. Mayores de 16. I si un xiquet de 9 anys li diu a son pare que jo vull tirar coets, ¿qué pasa? Bueno, pues el padre tiene que enseñarle, como a él le enseñaron, disfrutar de la pirotecnia, disfrutar de nuestras costumbres dentro del ámbito europeo, dentro de la normativa, pero estar siempre con el niño tirando petardos y enseñándole el sentido común de la pirotecnia. Supervisió dels pares. Hem parlat de la categoria 1, de la categoria 2 i n'hi ha una categoria 3. Y nos vamos a la categoría 3, que son los petardos grandes, los que ya pueden ser utilizados única y exclusivamente por mayores de 18 años, los que usan para divertirse, los que usan para celebraciones y los que usan las hogueras para determinados eventos. Estos son los que fan mal en les oïdes y estos crec que son los de les despertaes. Esos son los de les despertaes, son los que usan las comisiones para ir por la calle preparando y avanzando las fiestas, y son los que usan a primera hora de la mañana para ya ponerte las pilas. I crec que s'on estan retallant les comissions justament, en la despertar. Vamos a ver, una de las características de esta coyuntura económica es que al final toca recortar por un sitio. Se recorta en iluminación y se ha recortado algo en pirotecnia. Pero sin duda sigue estando ahí, sigue estando presente, y al final pues termina usándolo porque qué sería de las hogueras y la pirotecnia. I a més són conscients les comissions perquè ja em dius que comencen a emmagatzemar a partir de 15 quilos i cada vegada compren més en establiments autoritzats. Això és molt important. La venda ambulant d'aparell pirotècnic està prohibida. Cal anar a establiments autoritzats. Hi ha una brigada de 18 agents de policia local que inspeccionaran estos establiments. Cada any se incauten quilos i quilos de pólvora. Una clau per a trobar un establiment autoritzat és que tenim en la porta l'autorització ben clara, ben visible. I una altra que m'ha agradat a mi, Pedro, és això. Aforament màxim de 3 compradors. ¿Això qué vol dir? Sí, la normativa también es muy clara, es muy estricta, siempre primando la seguridad del comprador, y te dice que tiene que haber el número de compradores debe ser igual al número de vendedores. En este caso somos 3 personas las que estamos detrás del mostrador y pueden haber 3 vendedores, 3 compradores detrás del mostrador. Y la resta han de esperar en la puerta, no poden entrar. Y la resta tiene que esperar en la puerta, no pueden entrar. Bueno, pues vas a ver-ho. De totes formes, una cosa important també respectiva a la pólvora, apuntar per a les mascletaes es redueix el calibre de carcasses i de volcans, que passa des de 100 el màxim fins al 50, en la qual cosa enguany anem a tindre un poquet més de soroll. Menys pólvora, però segur que festa no faltarà. En fi, es posarem taps en les orelles si és que no queda més remei, en qualsevol cas. Gràcies, Mariajo, per haver acudit, com fem sempre.